Hace 57 años, un pastor encontró casualmente en una cueva cercana a las ruinas de Khirbet Qumran una hendidura por la que entrar. Esa cueva se encontraba en las proximidades del Mar Muerto y en el interior de la misma había unas vasijas que contenían 7 rollos antiquísimos. Se trataba de una noticia verdaderamente sensacional, porque eran los primeros manuscritos originales que se conservaban de la época en que vivió Jesús. Estos manuscritos pertenecían a la secta judía de los esenios y provocaron una verdadera revolución entre los estudiosos bíblicos. Tras ese revuelo inicial, el estudio de esos rollos fue monopolizado durante medio siglo por un pequeño grupo de estudiosos católicos. Esto provocó las protestas de otros especialistas que se quejaban de que no podían consultarlos y juzgar objetivamente su contenido y las posibles repercusiones del mismo en los orígenes del cristianismo. La polémica culminó con la publicación de un libro cuyo título es suficientemente provocador: El escándalo de los rollos del Mar Muerto, las revelaciones que hacen temblar al Vaticano. ¿Había lugar para semejante escándalo? La mejor respuesta a las acusaciones que se formulaban en ese libro fue la publicación inmediata de todos los textos encontrados en Qumran. Aquí tenemos su traducción española. Pero esta publicación no puso fin a la polémica, como queda claro en el documental que les ofrecemos. Buena parte de los investigadores aseguran que en estos manuscritos no hay realmente nada importante que ocultar. En su opinión, los autores de estos textos poco o nada tienen que ver con Jesucristo y con sus seguidores. Otros sostienen, por el contrario, que estos rollos nos informan del contexto apocalíptico en el que surgió el cristianismo y confirman que sus raíces son genuinamente judías. Según estos expertos, el Jesús visto como Hijo de Dios que propone San Pablo tiene poco que ver con la fe sustentada por esas primeras comunidades judeocristianas. Como veremos en el documental, aún siguen vigentes muchas de las preguntas que se han planteado sobre el contenido de estos manuscritos y sus repercusiones en lo que sabemos acerca de los orígenes del cristianismo. ¿Quiénes fueron los redactores de estos manuscritos? ¿Qué sabemos acerca de sus creencias y de su modo de vida? ¿Contienen algo que justifique el que hayan estado tan envueltos en la polémica? ¿Existe realmente algún motivo por que hayan tardado tanto tiempo en publicarse todos estos textos? ¿Acaso fueron esenios Jesús y Juan el Bautista, como algunos han asegurado, o al menos se vieron influidos por las ideas de los esenios? ¿Pudo ser San Pablo el embustero que se menciona en algunos de estos textos esenios? Nuestra intención al ofrecerles este documental es que puedan extraer sus propias conclusiones sobre un tema tan apasionante como los orígenes de nuestra fe, un tema del que volveremos a ocuparnos en los próximos meses. Estos materiales son esenciales para una cabal comprensión del judaísmo y el cristianismo. Se trata de documentos que arrojan luz sobre los orígenes de estas dos religiones. No cabe duda de que Qumran ilustra cómo era el judaísmo de Palestina en la época en la que nació el cristianismo.
Jesús era un judío, pero ¿qué tipo de judío? Jesús era tan judío que si hubiese ido a una casa que no cumplía con la preparación ritual de los alimentos, no habría comido. Qumran, los manuscritos del Mar Muerto. Acaba una era de secretos. Casi 50 años después de su hallazgo, los rollos del Mar Muerto fueron publicados. Es hermoso, maravilloso. No esperaba que fuese posible. ¿Están los manuscritos al alcance de todos? Sí, es realmente asombroso. Accesibles a todos. El clan Taamire de beduinos conocía el camino de memoria. Durante generaciones sus ancestros habían llevado los rebaños a través de las lomas del desierto de Judea, junto al Mar Muerto. En 1947, el joven Mohamed Adi, apodado El Lobo, busca una cabra perdida. Al menos esa es la historia preferida. O tal vez estaba buscando viejos objetos para venderlos a los comerciantes de Belén. Un afortunado tiro de piedra produce un extraño sonido que reverbera en el interior de una gruta. Así fue como se descubrió la primera de las 11 cuevas en las que unos 2000 años antes, unas gentes aterrorizadas ocultaron sus textos más sagrados. Cientos de manuscritos de la Biblia, junto con comentarios y normas de su comunidad. El hallazgo más valioso y controvertido del siglo, un descubrimiento que arrojó una luz inesperada sobre la historia de la fe judía y cristiana. Las catacumbas del Museo Rockefeller en Jerusalén son el mayor depósito de pergaminos y pequeñas piezas, textos y fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto. Durante años han sido el dominio de Joe Tzias, científico y conservador. Lo que ocurre cuando mezclas arqueología bíblica, religión y ciencia es que se generan todo tipo de ideas absurdas y de personajes excéntricos. Algunos artículos que aparecen en la prensa americana sobre el paradero de Elvis Presley, una cura para el SIDA, la aparición del monstruo del lago Ness en Florida. Estas cosas aparecen en los diarios y nos llegan cartas del extranjero de gente que quiere saber si es cierto o no. Lo vemos ridículo, todo es absurdo. Durante décadas, los manuscritos del Mar Muerto han estado sujetos al interés público. Aireados por la prensa que informó sobre el lento avance de la investigación, convirtiéndola en un escándalo científico, y también por la naturaleza de los rollos en sí mismos, documentos de un tiempo en el que se configuró nuestra religión y gran parte de nuestra cultura. La controversia ha rodeado siempre a los rollos. Hallados justo en el momento en que Palestina se partió en dos y surgió el Estado de Israel, estos documentos se dividieron a los dos lados de la frontera. Unos sacerdotes dominicos franceses de la Escuela Bíblica de Jerusalén Este dirigieron a un pequeño grupo de científicos, casi todos católicos. Más tarde correrían rumores de un complot del Vaticano para impedir que se hiciese pública la información que afectaba al cristianismo. Rumores infundados, porque la investigación fue muy rigurosa. Cuando aparecieron los manuscritos estaban en muy mal estado. Y muy pocos, quizá el 1 o el 2%, tenían el aspecto de rollos. El antiguo asentamiento de Qumran, sede de la gente que escribió y ocultó los manuscritos. Se hallaron documentos en 11 cuevas del entorno y puede que haya más. Los tesoros más ricos se encontraron justo al otro lado, separados de Qumran por una grieta profunda y peligrosa.
Los arqueólogos estaban excavando justo al otro lado del camino, fuera de Qumran. Iban para un fin de semana y al regreso encontraron a los beduinos que habían hallado esa gran colección de manuscritos. Justo ante sus narices. Ellos habían estado trabajando allí, pero no encontraron nada. Muchos pensaron que cuando estos lugares fueron destruidos, los romanos vieron que algunos sectarios huían e intentaban esconder algo en esta cueva. Los siguieron y descubrieron esta enorme colección de manuscritos. Entonces los despedazaron con sus espadas. Pero para mí la verdadera historia de la cueva está en estos agujeros. Aquí se apoyaban unas vigas de madera que se extendían por la cueva, y esta era en realidad la biblioteca de la secta, el vasto tesoro en el cual se encontraron unos 600 manuscritos sobre un total de unos 800. Aparentemente, estos textos estaban colocados en esos estantes de madera, sostenidos por las vigas. Cuando los arqueólogos entraron aquí, se hallaron restos de 1 metro de grosor. Todo se había venido abajo. Así estaba la mayor biblioteca judía de la antigüedad, en 80 o 100.000 pedazos que posteriormente fueron clasificados en unas 20.000 piezas pertenecientes a unos 800 manuscritos diferentes. Una tarea monumental que iba a llevar años. Pero cuando los años se convirtieron en décadas, la expectación mundial de los expertos se transformó en irritación y furia. Después de 40 años solo se publicó 1/3 del material. Los pocos especialistas que trabajaban en ellos impedían el acceso al resto. La única interpretación reconocida de los manuscritos era la suya. Para los otros, la investigación se convirtió en un escándalo científico. Siempre que haces una simple pregunta, es muy sorprendente. Haces una simple pregunta y cuanto más simple es, menos probabilidad tienes de obtener una respuesta. ¿Es así? Nadie sabe lo que hay en los documentos inéditos, excepto este encantador círculo, este pequeño club que lo ha acaparado todo. El monopolio de unos pocos estalló por otro escándalo. En una entrevista, el profesor e investigador John Strugnell, un ferviente católico, llamó al judaísmo una horrible religión que era originalmente racista. Strugnell fue destituido. Las autoridades israelíes abrieron el estudio de los manuscritos a la ciencia y se preparó una completa publicación en microfichas. En buena medida, esto vino forzado por el activismo de unos especialistas que rompieron el monopolio publicando ediciones piratas con fotografías de los manuscritos. Mientras tenías el monopolio, tenías la interpretación oficial. La interpretación oficial era la teoría oficial, la teoría esenia. Ahora vayamos a la interpretación de los rollos. Actualmente todo está disponible y esto cambia toda la situación. Y creo que lo que vemos es totalmente nuevo, casi como una refundación de los estudios sobre los manuscritos del Mar Muerto. Ahora llegamos a la batalla de la interpretación de los rollos, el punto donde convergen todas las batallas. Antes del nacimiento de Cristo, los judíos rechazaban con desesperación a los gobernantes gentiles, los sucesores de Alejandro Magno, que dejaron en Oriente Medio la impronta de la cultura griega. Algunos de esos gobernantes quisieron erradicar el judaísmo quemando las escrituras, erigiendo estatuas paganas en el templo para realizar ritos orgiásticos. Las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos eran asesinadas con sus bebés. Bajo los macabeos, los judíos consiguieron la libertad, pero por poco tiempo. 50 años antes de Cristo, el romano Pompeyo ocupa Palestina y vulnera la fe judía entrando en el Sancta Sanctorum del templo, reservado solo para Dios. Muchos vieron la llegada de Roma como el final de los tiempos. Este final traería la catástrofe, pero también un Mesías que guiaría a los judíos en una guerra final contra el mal. Roma reservaba sus más horribles formas de ejecución para los mesías, y había varios. Crecía una expectación febril. El sentimiento de que algo dramático estaba a punto de ocurrir estremecía a los judíos. Muchos se retiraron para prepararse para este final de los tiempos. Un historiador romano llamó esenios a esos que se iban al desierto cerca del Mar Muerto. Vivían en apacible reclusión, solo con las palmeras por compañía.
Los grupos que vivían allí, los qumranitas, eran esenios. El colectivo de Qumran vivía en comunidad. Los padres dominicos de la escuela bíblica veían Qumran como un lugar solitario en el desierto para apacibles monjes célibes dedicados a piadosos estudios que compartían sus pertenencias y eran guiados por un maestro. Algo parecido al actual monasterio que hay cerca de Qumran. Es una idea muy extendida. Aquí en Qumran estamos viendo la sala de los calígrafos, que es la auténtica habitación donde se escribieron los manuscritos sagrados hace más de 2000 años. Es en esta habitación donde esos escribas trabajaban duro. La mayoría cree que los rollos se escribieron en esta sala, pero ahora sabemos que se redactaron en muchas partes a lo largo de todo el país y luego se trajeron a Qumran. En un determinado momento se escondieron en las cuevas. ¿Por qué esos especialistas creían que hubo un escritorio en Qumran? Porque un escritorio es una sala para copiar manuscritos típica de un monasterio, y como la mayoría de esos especialistas provenían de ambientes monásticos, interpretaron las ruinas de Qumran como un antiguo monasterio. Ellos descubrieron el cementerio allí, pero la parte más interesante es la otra, con cerca de 1000 tumbas humanas, de las que se descubrieron 4 pertenecientes a mujeres. Ha habido muchas discusiones sobre este cementerio, porque entre el 30 o 40% de las tumbas eran de mujeres y niños. Esto parece crear tremendas dudas sobre la idea de que era una secta célibe. Y cuando lees los manuscritos, encuentras un texto que afirma que se podía tener relaciones sexuales antes del matrimonio desde los 18 años. Entonces, resulta bastante obvio, para mí al menos, que este grupo no era célibe. ¿Por qué se les identificó con el celibato? Una vez más, por esa creencia de que esto era un monasterio precristiano. Ese modelo estaba superpuesto en toda la cuestión de la naturaleza de la secta de Qumran. Aquí surge una imagen diferente. Unos manuscritos similares se hallaron en Masada. Aquí, unos judíos fanáticos, hombres, mujeres y niños, se suicidaron antes que rendirse a los romanos. Esa llamada a la combatividad fue recogida en los rollos. Marchando a la batalla, escribirán en sus estandartes la verdad de Dios, la guerra de Dios, la venganza de Dios, el juicio de Dios, el poder de Dios. Es un grupo de intoxicadores sobre su idea de Dios. Totalmente intransigente, están llenos de justa indignación y entusiasmo, jamás transigirán. Todos fueron dispuestos a morir, sin duda, por eso los manuscritos se escondieron en las cuevas, porque ninguno sobreviviría. Esos esquivos esenios jamás se mencionan en el gran compendio de la literatura rabínica, ni en el Nuevo Testamento, ni en los rollos. Sin duda, no en los rollos. Allí está Chasidim y lo que quieras. En una conferencia celebrada en 1993, los especialistas abandonaron la vieja teoría de una pequeña secta precristiana piadosa y pacífica. Llegamos a la conclusión de que representan una gran corriente que se oponía a la corriente racionalista que se desarrolló en el judaísmo rabínico. Qumran es solo una pequeña parte de ese movimiento, la segunda corriente en importancia. Es una literatura amplia, la más importante. Unos 800 textos desconocidos antes. No es un movimiento menor y aislado. Es la literatura del movimiento de oposición en el período del Segundo Templo. Oposición en tiempos de la llegada de los herodianos y los romanos a mediados del siglo I a.C. Si quieres información de primera mano sobre este período, ve a los manuscritos. El problema es que los evangelios se presentan como información de primera mano sobre ese período. Pero no creo que sean una información de primera mano. Y tampoco que existiera una misteriosa figura mítica que caminaba sobre las aguas y resucitaba a los muertos. A esta figura sumamente mitologizada la llamamos Jesús. Lo dejaría de lado y diría que es literatura de ultramar, no está recogida en la literatura palestina. Yo diría que estos manuscritos son la literatura palestina. Esto es lo que pasó en el entorno palestino durante el siglo I.
Palestina. Un caldero hirviente de fariseos, saduceos, celotes, zadoquitas, ebionitas, de sectas enfrentadas, grupos, partidos. De hecho, un país dividido en dos, los que aceptaban el gobierno extranjero y prosperaban, y los que lo rechazaban, los que se acomodaban y colaboraban, y los que se oponían, querían volver a la pureza de la fe y oraban pidiendo un Mesías. En los manuscritos se conserva la voz de estos últimos. El Mesías, junto a los pobres, surgirá del polvo. Como una fuerza vengadora, destruirá a los ejércitos extranjeros y erradicará la iniquidad de la tierra. Saben que necesitan un arma secreta, y este arma secreta es el Mesías y sus huestes celestiales. Pero yo no creo que hubiese muchos buenos guerreros, no creo que estuviesen armados y preparados para pelear, ni siquiera que pensasen que debían hacerlo. Creían que si eran totalmente puros, los ángeles lucharían por ellos. Los manuscritos no ofrecen un relato coherente de esos tiempos. A menudo deben descifrarse e interpretarse con cuidado. No dan una clara idea. Incluso no mencionan a griegos o romanos por su nombre, solo como el enemigo y el mal. Acerca de cuándo se escribieron existe un debate, pero una gran mayoría de científicos afirman hoy que los rollos datan de un tiempo anterior a Jesús. Como resultado de la arqueología y el método del carbono 14, parece claro que los manuscritos de que disponemos son precristianos, y esto sin mencionar su composición. Algunos de los textos se redactaron ya en el siglo III a.C. Entonces creo que hemos eliminado totalmente como ridícula cualquier idea de que son realmente documentos cristianos. Muy bien. Si se hubieran acabado de escribir en el año 50 a.C., ¿qué pasó con el centenar de años más emocionante de la historia de Palestina? Sabemos que tenían esos documentos en el año 50 después de Cristo porque los pusieron en las cuevas. ¿Dices que no eran creativos, que no tenían nada que decir, que permanecían sentados mientras los hechos más emocionantes y trágicos de la historia de los judíos y de los primeros cristianos pasaban ante sus ojos? ¿Y que se limitaban a recitar documentos tan viejos como Abraham Lincoln puede parecernos a nosotros hoy o Bismarck a los alemanes y rogaban por esos antepasados ignorando lo que pasaba en su propia época? Yo lo dudo mucho. Pero Eisenman estaba casi solo en esto. Generalmente se creía que los manuscritos eran anteriores a Cristo basándose en la arqueología y en la datación por carbono 14. Aun cuando la investigación de la escuela bíblica esté también sujeta a críticas y la datación del carbono a veces sea cuestionada. Pero Eisenman cree que algunos de los rollos pueden ser posteriores, por lo que ve en los textos. Encontramos una alusión a los ejércitos extranjeros que invaden el país, y al describir esos ejércitos dicen, se sacrificaron a sus banderas y veneraron sus armas de guerra. Solo los ejércitos romanos, desde los tiempos de Jesús en adelante, se sacrificaron a sus banderas mientras sostenían el busto de sus emperadores deificados. Utilizando datos internos como este, Eisenman va contracorriente de la mayoría, algo que a veces parece gustarle. Se trata de un especialista judío que jamás ha estado fuera de aquí. Decía, Eisenman le da demasiada importancia a los manuscritos. Están tan apagados como el Mar Muerto. El Mar Muerto es gris pizarra, un color muerto, y así son los rollos. Él escribió esto en Commentary Magazine, una de las revistas más famosas de Estados Unidos. Yo le respondí diciendo, obviamente su escritor no ha estado jamás en el Mar Muerto en sus días más azules. Por eso tampoco puede entender el color de la literatura de Al-Qur'án. Eisenman ve que los temas comunes y paralelos entre los manuscritos y los orígenes del cristianismo son demasiado evidentes como para rechazarlos por completo. Al otro lado del Mar Muerto está Qumrán. Y detrás de nosotros está la fortaleza de Herodión, donde Juan el Bautista fue ejecutado. Juan el Bautista. Es difícil eludir los paralelismos entre él y Qumrán. Ambos están en la misma área. Ambos hacen hincapié en varios rituales de purificación, en el bautismo para la purificación del cuerpo y del espíritu por inmersión en el agua. Ambos atacan el sistema y a los sacerdotes por sus negligencias y sus componendas con el enemigo. Entonces dice, vosotros, generación de víboras, recordad que el fuego está preparado y la paja a punto de arder.
Juan se prepara en el desierto para la llegada del Mesías, precisamente como está escrito en los manuscritos. Se separan de sus casas. Separar significa abandonar la zona contaminada por hombres impios, y se marchan al desierto para preparar el camino del Mesías. Así está escrito: prepara en el desierto el camino de nuestro Señor. Haz una senda recta en el desierto para nuestro Dios. Ambos maldicen a los gobernantes por sus vicios. Por ejemplo, el matrimonio de una sobrina con un tío. Eisenman considera esto otra indicación de la fecha de algunos de los manuscritos, porque esta práctica era común entre los herodianos, que gobernaban como reyes títeres en los tiempos de Juan y Jesús. Los partidarios de Juan son tantos que éste se transforma en una amenaza. Los evangelios eluden el hecho porque ponen a Jesús en el mismo nivel. Para ellos, Juan cae víctima de los caprichos de una princesa herodiana, pero un historiador romanizado describe la verdadera historia. Josefo presenta a los herodianos como temerosos de Juan, porque es tan popular que puede liderar una revolución. Por tanto, no hay ninguna Salomé, ni es cierto el cuento de hadas sobre la fiesta de cumpleaños y la danza de los 7 velos que difundió la cultura occidental en el arte, en la ópera. Hay una dura medida preventiva, que es la ejecución de un agitador problemático. Los manuscritos del Mar Muerto no mencionan eventos específicos, presentan una visión combativa del país y otra interpretación de los tiempos. Hacen que uno vea contradicciones en los evangelios. Además del dulce y místico Jesús, hay otro Jesús intransigente con los poderes, el que limpia el templo de mercaderes. Los llamados cambistas eran en realidad gente que vendía ofrendas. Podían comprarlas los ricos para ofrecerlas en el templo. Y Jesús sentía que eso era intolerable. Con esta historia, Jesús se coloca en el bando de la estricta observancia de la ley. Un Jesús militante, muy al estilo de los rollos del Mar Muerto, nada complaciente, desafiando a los sacerdotes y a sus amos romanos. ¿Qué sabemos del Jesús histórico? Lo describen con acierto los evangelios. Jesús entrando en Jerusalén en un humilde asno blanco. En la tradición judía, por lo menos lo que sé por fuentes posteriores, existía la idea de que el Mesías llegaría en un asno blanco. Y por lo tanto parece que los evangelios colocan a Jesús en este asno blanco para simbolizar que es el Mesías. Igual que sitúan su nacimiento en Belén, que es el lugar de nacimiento del rey David, cuyos descendientes se esperaba que ocupasen el trono mesiánico. Los historiadores creen ahora que Jesús vino probablemente del norte, de Galilea, no de Nazaret, porque ese lugar no existía entonces. Ese epíteto debe venir de Nazarini, que significa guardián de la ley. Los evangelistas son capaces de todo para hacerlo nacer en Belén. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, dice que no hay sitio en la posada. Este texto lleva a la familia hasta Belén, cuando están viviendo en Nazaret y no encuentran sitio en la posada. Así tenemos la imagen de Jesús favorita, que nació en un pesebre. Esto lo contradice el Evangelio según Mateo, porque en Mateo la familia de Jesús no vive en Nazaret, vive en Belén, y ese es el escenario de Herodes. Tenemos la imagen de la familia de Jesús viviendo en Belén y a Herodes queriendo matar a los niños judíos. Se describe a la Sagrada Familia huyendo de Belén. Dada la naturaleza contradictoria de la información, lo que podemos preguntarnos, ¿qué sabemos de Jesús? Absolutamente nada. Porque toda la información se contradice a sí misma, hasta el punto de convertirse en nada. Los historiadores lo han sabido siempre, pero para los cristianos que tienen la creencia de que Jesús era el único hijo de María, que permaneció virgen, será una sorpresa saber que el verdadero Jesús tuvo varios hermanos y hermanas, y que después de su muerte, sus seguidores fueron guiados por su hermano Santiago, también llamado el Justo.
Eisenman cree que algunos de los manuscritos y esta iglesia primitiva de Santiago tienen mucho en común. Ambos se llaman a sí mismos los humildes, sumisos o pobres. Son los ebionitas. Entonces, los manuscritos están utilizando la misma palabra para referirse a la comunidad del maestro virtuoso, que ese cristianismo primitivo utiliza para referirse a la comunidad de Santiago. Tengamos cuidado. ¿Está diciendo que esos son los primeros cristianos, o no? No, los primeros cristianos que conocemos por lo que dicen las Escrituras, es decir, los primeros cristianos palestinos. Ahora tenemos que decidir qué se entendía por cristiano de Palestina en este periodo para contestar su pregunta. Y a esa otra discusión técnica que podemos tener. ¿Quiere decir que existe una diferencia entre los primeros cristianos de hecho y los primeros cristianos de fe? Por supuesto, hay una gran diferencia e incluso no sé si alguna vez se llamaron cristianos. Ninguno de ellos se habría considerado cristiano. La Biblia apenas habla de la iglesia primitiva, de Santiago y de otros miembros de la familia de Jesús. No se veían como una iglesia separada. Su única diferencia con los otros judíos está en la esperanza de que Jesús regresará como Mesías. Pero por otra parte eran judíos estrictos y piadosos, al estilo de los escritores de los manuscritos. Además, estos manuscritos no lo mencionan con claridad, pero es posible que algunos fuesen realmente de ese tiempo. Eisenman ve un fascinante paralelismo. De los manuscritos surgen tres personas. El líder, llamado el maestro virtuoso, que no fundó el movimiento, pero marcó el rumbo. El sacerdote malvado, un enemigo exterior, probablemente el sumo sacerdote de Jerusalén, a la cabeza del sistema. Y una tercera y fascinante figura que perteneció al movimiento pero fue expulsado, y se llamaba el embustero. Y a este embustero alguien le dijo que impartiese enseñanzas equívocas de la ley, para eliminar la frontera que los antepasados habían establecido, para llevar a la gente por el mal camino y negar la ley en medio de toda la comunidad. No podría ser una descripción mejor de lo que hace Pablo en la conferencia en Jerusalén, en el libro de los Hechos y en su carta a los apóstoles. San Pablo, considerado como un embustero, los evangelios narran cómo Pablo, enviado por el sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de Jesús, se convierte gracias a una visión cegadora camino de Damasco. En los manuscritos del Mar Muerto, Damasco es utilizada como un nombre clave para mencionar la región donde están situados los campamentos en el desierto. Lo que algunos especialistas han propuesto es que Damasco es un distrito dentro del sistema administrativo romano y otro término para designar la región de Qumran. Se trató de una conversión, las creencias de Santiago, pero que después le crearon conflictos, aunque muchos estudiosos, incluido Larry Schiffman, rechazan categóricamente relacionar ambas cosas. Esta teoría se ajusta a la historia. Según podemos reconstruir, parece que muy pronto se desarrollaron dos corrientes. Una, personificada por Santiago el Justo, que quería mantener el cristianismo como una forma de judaísmo, practicando todos los ritos judíos. La otra pretendía ver al cristianismo como un movimiento mundial y ponerlo fuera de Palestina y fuera de la comunidad judía. Y esto, por supuesto, es lo más conocido de las escrituras de Pablo. En esta confrontación entre Santiago y Pablo tenemos el verdadero epítome de lo que se dice de Qumran. En la carta de Santiago dice que si quebrantas un pequeño punto de la ley, eres culpable de quebrantarla toda. Por lo tanto, sé un mantenedor, no un quebrantador. Sé un hacedor. Todas estas palabras las encontramos en el vocabulario de Qumran. Santiago es un cabal representante de la escuela de pensamiento de Qumran. Tiene un compromiso con las leyes del país, con su independencia, resistencia al gobierno extranjero, resistencia al sacrificio extranjero en el templo, resistencia a todo lo extranjero, y Pablo es todo lo opuesto. ¿Qué dice San Pablo? Pablo dice lo opuesto. La vía de Pablo lleva el cristianismo a los gentiles. Pablo dice que todos somos iguales en Cristo Jesús. Pablo representa el cosmopolitismo helenístico.
Pablo ha llegado desde la lejana ciudad de Tarso, años después de la muerte de Jesús, de un mundo de griegos y romanos. Es de buena familia y tal vez lejanamente relacionado con los herodianos. No rechaza a los romanos, al contrario, es incluso ciudadano de Roma y está protegido por su poder. Esos grupos contrarios a Pablo utilizan el mismo lenguaje de Qumran, llamándole un enemigo, un adversario, un embustero, un lenguaraz. Son las mismas expresiones que encontramos en Qumran. La disputa con los seguidores de Santiago resuena en las Escrituras. Cuando exhorta a abrir la fe a los gentiles en el templo, Pablo es rodeado por una multitud enfurecida de judíos que lo quieren matar. Los soldados romanos lo salvan. De la pluma de Pablo surge otro Mesías, respetuoso con el poder, que invita a poner la otra mejilla y a dar al César lo que es del César. Pablo no sabe nada de Jesús. Un hecho que parece conocer es que fue crucificado. No parece disponer de material íntimo, ni siquiera lo cita. Es muy sorprendente que alguien que vive en una proximidad tal y que tendría que conocer historias y haber oído relatos de otra gente, sepa tan poco sobre Jesús. La figura que Pablo sí conoce es la que revela cosas desde una morada celestial. La figura que él llama Cristo Jesús está en los cielos. Es el Espíritu Santo que le revela a Pablo este Cristo Jesús de los cielos. Por eso los grupos de Qumran se habrían referido a un personaje tal como un hombre de mentiras y cosas así, porque obviamente en una situación como esa el Cristo Jesús en los cielos se transforma en lo que piensas que debería ser. Entonces, ¿quién conocía al Jesús terrenal? Bueno, gente como Santiago, la persona que vivió con él, que ocupó su lugar y fue martirizado como parece que lo fue. Por eso, yo digo que una vez encontrado el Santiago histórico, en realidad has hallado al Jesús histórico. Pablo difunde su palabra fuera, lejos de la iglesia de Santiago. Una misión que se adapta mejor al mundo de los gentiles, griegos y romanos. El mensaje de un Cristo para todos, un Jesús más suave que el Mesías de los manuscritos del Mar Muerto. El vocabulario es el mismo, pero los conceptos se invierten. En lugar de agresividad encontramos pacifismo. En lugar de combatividad vemos reconciliación. En vez del mesianismo apocalíptico, tenemos un mesianismo espiritualizado. En vez de un Mesías guiando a las huestes celestiales en una guerra apocalíptica contra el mal de este mundo, vemos a un Mesías que hace milagros, a una figura sobrenatural. La respuesta es muy simple. El poder romano impuso un movimiento mesiánico no amenazador, no combativo y no agresivo que podría tolerar. Los manuscritos se rechazaron porque daban otra interpretación. La gente que conservaba estos manuscritos se negaban a ser parte de ese acuerdo. De hecho, eran muy contrarios y pagaron el precio final. Creo que una de las razones de que los manuscritos estuviesen en una cueva es porque nadie pudo regresar y recogerlos, lo que quiere decir que todos perecieron. Estamos en el año 67, cuando toda una generación posterior a Jesús muere. Los judíos se alzan contra el poder romano, espoleados por una profecía que anuncia la llegada de un nuevo gobernante del mundo. Él expulsará todo el mal de la tierra, pero el Mesías no viene. El apocalipsis se torna en catástrofe y holocausto. El emperador Vespasiano arrasa Palestina. Los judíos son diezmados. Decenas de miles son crucificados, multitud de personas son asesinadas o llevadas como esclavos. Jerusalén arde, el templo es arrasado, sus tesoros saqueados. En este holocausto, los escritores de los manuscritos desaparecen y la iglesia de Santiago se evapora. Lo que queda son las comunidades que Pablo había creado. Serán el modelo del futuro cristianismo y los evangelios. Sin el testimonio de ningún testigo ocular, escritos por apóstoles separados de la vida real de Jesús por una o más generaciones y por la grieta del holocausto.
Los evangelios de Marcos y Lucas fueron escritos entre los años 70 y 90 después del alzamiento, el de Mateo entre el 80 al 100, y el de Juan más tarde incluso 3 o 4 generaciones después de Jesús. ¿Qué credibilidad tienen los evangelios? Un hecho crucial para los cristianos es la resurrección. ¿Cómo se describe esta? En Marcos, 3 mujeres ven a un joven vestido de blanco. En Lucas, 3 mujeres y 3 hombres ven a 2 hombres con trajes brillantes. En Mateo, 2 mujeres ven un ángel. Y en Juan, solo María Magdalena ve a 2 ángeles. Al compilar su Nuevo Testamento, la Iglesia de Pablo tuvo muchos testimonios contradictorios entre los que elegir, y mucho lo decidió la política del momento. La selección necesitaba tener un amplio atractivo y excluir lo que no agradase a los gentiles. Necesitaría afirmar una ruptura con el judaísmo y desviar la atención de la iglesia original de Jerusalén y trasladar cualquier culpa de los romanos en la muerte de Jesús a los judíos. Así, Jesús casi se transforma en un no judío. La única forma de mesianismo que Roma estaba dispuesta a aceptar era la forma que ahora llamamos cristianismo, que fue, de hecho, adoptada en el Imperio Romano en la forma que conocemos 300 años después. La única forma de judaísmo que Roma estaba dispuesta a aceptar es la forma de judaísmo que conocemos ahora. Y esas son contradicciones para el judaísmo. Es decir, el judaísmo fariseo que se adueña del judaísmo rabínico. Entonces, las contradicciones para el judaísmo son tan extremas como lo son para el cristianismo, porque ambas tienen la misma visión farisíaca hacia el poder romano que he estado señalando, y que es la de la aceptación. La estrella de la profecía es utilizada por su fundador, un oscuro rabí. La mayor parte del mundo no ha oído jamás su nombre, Rabí Jochanan ben Zocha. Los judíos lo conocen, pero otros apenas lo conocen. Se dice en los materiales talmúdicos que salió de incógnito de Jerusalén en un ataúd en los tiempos de la guerra con Roma, entre el 67 al 70 después de Cristo. Él disparó una flecha al campo romano diciendo: el rabí Jochanan es amigo del emperador. Eso revela la orientación del partido fariseo. Estaban con los romanos. Entonces es llevado al campo romano y revela la profecía mesiánica a Vespasiano. Vespasiano es el futuro emperador romano y será quien destruya Jerusalén, el padre de una nueva familia imperial llamada Flavio. El líder, el general de los romanos. Sí, y le dice: eres el gobernante del mundo llamado desde Palestina para gobernar al mundo. Lo que ha hecho esta persona es aplicar la más preciada profecía de su pueblo al destructor de su pueblo, el destructor del templo y de su tierra natal. Nada podría ser más cínico ni más humillante. Pero, ¿qué hay en los manuscritos? En esos rollos tenemos la literatura de un pueblo que no se sometía. Podemos creer en la política del rabí Jochanan o en la de Jesús que sugiere poner la otra mejilla, o como dice Pablo, las autoridades romanas son aquellas que debes aceptar. Podemos creer que es una política pragmática y que era la más sabia para sobrevivir. Pero no puedes sino admirar a esa otra gente rebelde. Estemos o no de acuerdo con ellos, eran los mártires de la época. Los otros eran los acomodaticios. Y la razón de que no sobrevivieron es porque anhelaban la totalidad. La literatura que nos legaron y que ha salido a la luz son los manuscritos. Nicea, año 324, 3 siglos después de Jesús. Constantino, el primer emperador romano en abrazar el cristianismo, convoca a los obispos. Existen disputas teológicas sobre la verdadera naturaleza de Jesús, hombre o Dios. Lo que decide Constantino se convertirá en la base del credo cristiano hasta hoy. En la auténtica tradición romana, por voto mayoritario de los obispos y por decreto imperial, Jesús se transforma en un Dios. El rumbo iniciado por Pablo concluye: todas las voces disidentes son silenciadas. Los manuscritos del Mar Muerto hablan de hijos de Dios en plural. Son los perfectos, son la gente que cumple perfectamente con la ley.
¿Cómo se hubiese sentido el Jesús histórico de haber sabido que sería llamado el divino Hijo de Dios y el único? Creo que se había horrorizado, completamente horrorizado. Es todo lo opuesto a lo que él representaba o podía haber representado en la Palestina de la que hablamos. Las opiniones de Eisenman son ferozmente combatidas. Quizás sus ideas digan más sobre la Biblia que sobre los manuscritos del Mar Muerto, pero reavivan una antigua polémica. ¿Está la Iglesia en lo cierto respecto a Jesús? Cuando el misterio de Cristo se basa en la realidad histórica, surgen las dudas. Estos temas siguen siendo una cuestión de fe.